es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Un abrazo muy especial, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Hoy el Señor trae un texto que se encuentra en Lucas capítulo 10 y le oramos al Señor para que a través de Él nos pueda hablar. Nuestra predicación hoy tratará de la palabra misericordia. Misericordia en el texto griego se desprende de la palabra amor. O sea, todas las palabras como caridad, benevolencia, misericordia son como unas ramificaciones, por así decirlo, de la palabra amor. O sea, cuando el título de hoy es misericordia, básicamente estamos hablando de amor y esta historia sí que muestra el verdadero amor. Lucas capítulo 10, le oramos al Señor para que todo salga de excelente manera en su versículo 25. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial. Permite que hoy nosotros seamos edificados por tu palabra y que tú puedas darle, como dices en tu palabra, semilla al que siembra y pan al que come, porque esa es nuestra intención y tú la premias. Que todo lo que esté mal en nuestra vida hoy sea puesto delante de ti para que tú con nosotros hagas de acuerdo a tu voluntad, tu benevolencia y tu misericordia. Como es nuestro título de la noche de hoy, que nunca se vaya de nosotros la misericordia con la cual, Padre Celestial, tú das un gran mensaje a la humanidad, que es a través de la misericordia que tú puedes permear y moldear corazones en esta tierra. Ponemos delante de ti lo que nosotros somos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Padre Celestial, te agradecemos. Lucas capítulo 10, versículo 25. Hoy estaremos hablando de misericordia. La palabra del Señor dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, Lucas 10, 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo el Señor Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia de él. Entonces el Señor Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Misericordia, nuestro título. Quizá tendremos un solo punto de predicación en el tiempo de hoy, pero con una introducción un poco profunda y con algunos insumos que la palabra del Señor quiere dejar en nuestro corazón. Lo primero que yo veo en la historia es que es una historia narrada por el Señor Jesús. Y es el Señor Jesús mostrando lo que hoy en día se ha dejado y se necesita. O sea, del Señor Jesús se persiguen muchas cosas. Yo estoy muy convencido que si le preguntásemos a muchas personas y les dijésemos, ¿tú qué quieres de Jesús? Unos hablarían de la capacidad de hacer milagros, llámese multiplicar alimentos, levantar muertos de su tumba, caminar sobre las aguas, tocar leprosos y no contagiarse y por ende sanarlos, tener como el poder de dar como o conceder la vida eterna. O sea, del Señor Jesús se pueden perseguir muchas cosas, pero estas acciones tan misericordiosas no se persiguen mucho. Porque lastimosamente nosotros estamos en una sociedad que sí le aplica misericordia al que le conviene. O sea, al final de la historia, nosotros sí entendemos que ser misericordioso vale la pena, pero con una persona que al final pueda retribuirte lo que tú le diste. Y esa no es la idea de misericordia. La idea para misericordia en la Biblia tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. O sea, yo hago lo que tenga que hacer por la persona sin que la persona tenga tan siquiera la posibilidad de retribuirme o restituirme lo que yo algún día le di. Entonces, esa palabra misericordia hoy la hemos cambiado por la palabra conveniencia. Yo me porto bien con alguien que al final va a poder darme algo también. Y la idea de misericordia es dar sin esperar nada a cambio o aplicar ese tipo de benevolencia o caridad sobre alguien que en la vida va a volver a hacerlo con nosotros. Mira, yo resalto de esta historia. Así al maestro de la ley que le preguntó al Señor Jesús no le haya ido muy bien al final, yo resalto de la historia algo. Y es que este maestro de la ley se estaba preocupando por la vida eterna. Y yo por eso te dije que la introducción iba a ser un poco más larga o quizá profunda. No estamos predicando todavía, estamos en la introducción. Hablando de que, a forma de introducción, la misericordia no es algo que yo doy para que después me devuelvan, sino que es algo que yo doy de forma desinteresada. Se me hace muy particular la pregunta que le hace el maestro de la ley. Y seamos cortos, pues. Así sea profundo el tema, seamos cortos. ¿Hace cuánto tú le dejaste de preguntar a Dios haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esta es una buena pregunta. Sino que en esta historia de Lucas capítulo 10, sobre todo en el capítulo 10 de Lucas, por todo lo que se desarrolla, nosotros no, como no queremos parecernos al maestro de la ley,
Entonces, o sea, pues ser como ese fariseo, ay, no, tampoco. Entonces nosotros desvirtuamos un poco lo que él está preguntando, pero mira, la pregunta que él hace desencadena en que el Señor Jesús pueda contar una historia maravillosa, pero más allá de la historia maravillosa, desencadena en que es una pregunta muy recurrente que la iglesia hace mucho tiempo dejó de hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta que es válida, porque se supone que nosotros algún día estaremos en la eternidad. Ah, ok, lo que toca decidir es si es con Dios o con el diablo, pero eternidad vamos a tener. Condenación eterna o salvación eterna. Y la pregunta es sencilla. ¿Hace cuánto tú le dejaste de preguntar al Señor haciendo qué cosas heredas la vida eterna? O mejor aún, ¿crees que lo que estás haciendo ahora te suma para la vida eterna o no? Independiente de que pecamos todos los días, de que nos equivocamos, ¿sos buena persona? ¿Aplicás misericordia? De tus pecados se va a encargar el Señor. Yo estoy muy convencido. Él algún día va a resarcirte. Yo ahí no tengo como mucho lío. Antes de que nosotros intentemos hacer las cosas, Él ya las conoce. Y Dios es bueno para perdonar nuestros pecados. No estoy dando licencia para pecar. Estoy diciendo que en este punto hay que decirle, Señor, tú te encargas de mis culpas y mis pecados. Pero la pregunta recurrente es la siguiente. ¿Hace cuánto tú te dejaste de preocupar por la vida eterna? O sea, ¿sigues por ahí por la vida sin saber que esto es un asunto de vida eterna? Qué bueno, no, excelente, digamos, excelente fuese que nosotros nos preguntásemos este tipo de cosas. Se supone, entrando un poco más en materia, que para un maestro de la ley, porque no era un escriba o fariseo regular, era un maestro de la ley, pues él debería, ¿cómo te explico? Él debería tener su vida eterna asegurada. Lógicamente que estamos en un tema en que él está tentando al Señor Jesús, pero este maestro de la ley debería tener su vida asegurada porque se supone que entre más jerarquía tuvieses dentro de la organización religiosa, pues más puro o más santo eras. Se supone que el maestro de la ley, su vida eterna debería estar absolutamente segura. Se supone. Al final nos damos cuenta que, pues que le faltaba bastante, dándonos también un mensaje, y lo pongo a forma de introducción. ¿No será que el tiempo que llevas dentro de la iglesia ha hecho que te relajes un poquito y creas que ya la vida eterna está segura? ¿No será que yo sirvo dentro de un ministerio, estoy todo el tiempo dentro de la iglesia, llevo 40 años de ser cristiano, yo soy fiel al Señor, yo pertenezco a tal iglesia, es una iglesia bonita? ¿No será que eso es lo que ha hecho que te relajes un poco y no apliques tanta misericordia y por ende descuides tu vida eterna? Tendremos un solo punto de predicación y vamos a hablar de hagamos de nuestro enemigo un prójimo. De eso hablaremos hoy. Hagamos de nuestro enemigo un prójimo. O sea, la idea de este pasaje es que tú hagas de tus enemigos a tu prójimo. Y ahí ya está muy difícil el tema, porque nosotros no queremos hacer de nuestro prójimo, de nuestros enemigos, nuestros prójimos. Queremos que Dios se vengue por nosotros y que les haga sentir lo que nosotros sentimos para que afine y coja color, para que sienta, para que experimente lo que se siente. La intención de esta predicación es que la persona que quizá más te ha dañado, hoy va a salir convertida en tu prójimo. ¿No te gusta mucho? Pues yo ahí no puedo trabajar más. Yo voy a predicar lo que el Señor Jesús dijo que teníamos que hacer con nuestros enemigos. Único punto de predicación. Hagamos de nuestro enemigo nuestro prójimo. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cómo vamos a responder una sola pregunta? ¿Cómo vamos nosotros a hacer de nuestros enemigos nuestros prójimos? Solo se puede a través del amor y la misericordia. Mira, bíblicamente no hay otro tipo de cosa.
nosotros nos hemos quedado cortos porque únicamente estamos orando. ¿Y es que la oración no es suficiente? Sí, la oración del justo puede mucho. Pero cuando usted a la oración no le pone patitas para que pueda caminar, la palabra dice en Hebreos que la fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros a nuestra fe no le ponemos los piecitos para que pueda andar, eso queda en mera palabrería. Eso queda en palabras. Yo considero, leyendo esta historia, literalmente, que es el amor, la benevolencia, la misericordia, la compasión, el colocar la otra mejilla, el pasar la ofensa por alto, lo que hacen que nosotros podamos tener enemigos y los convirtamos en prójimo. Usted puede decirme, ahí, pues yo no tengo enemigos. Ese corazón nuestro es tan engañoso y está tan enroquecido de vez en cuando que nosotros sí odiamos a algunas personas. Perdón por las palabras que voy a utilizar, pero algunas veces usted siente repulsión en contra de algunas personas. ¿Y usted cree que eso no es tener enemigos? Claro que sí. El samaritano, de las 3 personas que pasó por el camino, era la que menos tenía que aplicarle misericordia, que es nuestro título, a esta persona judía. Claro que sí. O sea, el samaritano era la persona que menos tenía que ayudar. Entre el sacerdote, el levita y el samaritano, quien menos tenía que ayudar era el samaritano. Yo sé que en tu vida algunas veces te ha pasado, ¿no? Terminas recibiendo ayuda de la persona que menos te imaginabas. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Y tú que esperabas recibir ayuda de las personas con las que tú confiabas. Y tú decías, no, yo cuento con este, cuento con esta. Esas personas no aparecieron. Es Dios dándote una lección. Maldito es el hombre que confía en el hombre, quitando su confianza de Dios. No hay que confiar en el hombre, pero menos de lo que confiamos en Dios. Cosas que la misericordia debe traspasar para poder hacer de nuestros enemigos nuestro prójimo, ¿ok? O sea, ¿qué cosas rompió el gesto que tuvo el samaritano con este judío? Si él descendía de la ciudad santa de Jerusalén, mínimo estaba en una celebración, había ido al templo, o sea, se intuye, por lo que cuenta la historia, en la dirección en la cual venía hasta Jericó, que era una persona judía, ¿ok? ¿Qué rompe el samaritano con esta historia? Diferencias políticas, diferencias étnicas o poblacionales y diferencias religiosas. Esas 3 cosas, la religión, la política y lo racial o lo cultural, está rompiendo con la idea de amor y de misericordia que Dios siempre ha querido tener. Dios siempre dijo, un solo pueblo, una sola nación y ya. Nosotros hoy en día sí juzgamos a la gente. O dígame si no los estamos defendiendo, ¿no? Porque algunos han llegado al país a hacer las cosas muy mal. Pero no tenemos nosotros la capacidad de juzgar a la gente por cómo se viste, por cómo habla, por el uniforme que porta o por el país del cual es. Yo te voy a decir una cosa, puede ser que no te guste mucho lo que vas a escuchar, pero te lo digo con toda la autoridad y más o menos conociendo cómo funciona con Dios. Dios no está muy contento con que tú hables de los venezolanos como hablas de ellos, así algunos sean malvados y hayan hecho cosas malas. Esos venezolanos, esos venecos. Dios no está muy contento con eso y te lo puedo asegurar. Él hace un solo pueblo porque somos uno. Ay, pastor, entonces ¿qué les aplaudimos y les felicitamos? No, yo no te estoy mandando a eso. Te estoy mandando a que no los trates de forma despectiva, porque Dios también los hizo a ellos como te hizo a ti. ¿Que algunos son malos? Sí, pero no todos son malos. Entonces, la religión, la política y lo cultural. Tú no ves un policía y algunas veces no te expresas mal del policía. Porque algunos policías, no todos, que hacen sobornos, que piden chantajes para no colocarle comparendos a la gente. Entonces tú ves un policía y ve, ahí están las ratas esas. Y si algún día tú te expresas así, y uno de tus mejores amigos o una de las personas que comparte contigo tiene un familiar que es policía, ¿tú cómo quedas? Claro que nosotros sí juzgamos por la vestimenta que tiene la gente, por el uniforme que porta, por su etnia o por su raza. Y eso está muy mal, porque nosotros somos una sola iglesia. Él no murió para blancos, para indios o para negros. Él murió para todos. Y nosotros sí nos expresamos muy mal del venezolano, del policía, del político. Nosotros tenemos
diferentes percepciones y concepciones de lo que nosotros hemos creído, y de acuerdo a eso nosotros nos expresamos, y eso al final no está muy bien, porque hay que ser misericordia con todos. Si tu amor no puede romper estas tres barreras, nunca fue amor. O sea, lo político, lo religioso o lo étnico y lo cultural es lo que está rompiendo con la misericordia y el amor que Dios puso en nosotros. Si nuestro amor no puede romper con eso, nunca fue amor, o no tenemos el amor de Dios en el corazón. Es que siento que lo detesto. El Señor Jesús dijo, ¿tú cómo puedes decir que amas a tu prójimo que ves y no amas a Dios, y amas a Dios que no lo ves? Si no amas al que no ves, si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Dijo el Señor Jesús, hablando del amor que nosotros teníamos. Desescalemos un poco el lenguaje. Si tu amor no puede romper con lo étnico, religioso y con lo político, no es amor. Es tan simple como eso. Yo no amo a mi país, o no amo a la política, o no oro por los gobernantes como es un mandato bíblico, de acuerdo a si gobierna a la izquierda, a la derecha o el centro. Yo amo al gobernante y oro por el gobernante, así no sea afín a sus políticas. Ese es el amor de Cristo. Ay, no, pero es que el gobernante que está no me gusta, entonces no oro por él. No es amor de Dios lo que tienes en tu corazón. Es conveniencia, pero amor de Dios no es. Las tres diferencias, o sea, lo religioso, lo político y lo étnico o cultural, el Señor Jesús la rompió al momento, ¿sabes? Por ejemplo, ¿de qué? De sanar a las personas que sanó, y sobre todo de escoger sus discípulos. Pensemos en los discípulos del Señor Jesús. Había un Simón el Celote, sí, o sea, como un medio subversivo, como medio guerrillero de la época que estaba como contra la institucionalidad. ¿Ok? Había ese Simón el Celote como un medio bandolerito. Había un Leví. Ese había ido de pronto a la universidad y tenía estudios de administración porque era Leví, Mateo el publicano, ¿no? Ese era un poco más afín como a César y a Poncio, pero él lo llama también. Ahí rompe con la política. O sea, el Señor Jesús puso en su grupo de amigos y de discípulos a uno que era como guerrillero de la época, como Simón el Celote, y lo puso con uno muy institucional, como Leví, Mateo el publicano. Ese era recaudador de impuestos y trabajaba para el gobierno. O sea, en la misma bolsa Dios puso a Simón el Celote como un subversivo y puso a Mateo el publicano, afín a César y al Imperio Romano. ¿Qué hacemos ahí entonces? Y aparte le metió a Pedrito, uno de esos pescadores que ni estudio tenía. O sea, en la escogencia de los discípulos, Dios rompe con estas tres diferencias, con lo religioso, lo político y lo étnico y lo cultural. Estamos en la introducción del texto bíblico, en la introducción del punto de predicación, perdón. O sea, este asunto de hagamos de nuestro enemigo nuestro prójimo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios quiere que nosotros seamos un solo pueblo. Y por eso en esta historia tan maravillosa que el Señor Jesús cuenta, no es ni el sacerdote que tenía un voto de obligatoriedad de restaurar y rescatar a la gente en esa época, y no es ni el levita que era del mismo pueblo. Pone a la persona que menos tenía que ayudarle, un samaritano, a que al final ayude a esa persona, como queriendo romper con lo cultural, romper con lo étnico, romper con lo religioso, romper con la manera de pensar y decir, nosotros somos hermanos, tratémonos bien. Si me quieres apoyar con un texto, ve a Mateo capítulo 5, por favor. O sea, Mateo capítulo 5, mientras lo buscas te digo esto. El Señor Jesús en la historia, al colocar al samaritano a que le hiciera un favor a un judío, está rompiendo con todo el pleito que había. ¿Ustedes recuerdan? Los samaritanos tenían un lugar para poder orar, los judíos otro. Los judíos decían de los samaritanos, ustedes son impuros. Cuando Nabucodonosor nos lleva presos a Babilonia, los príncipes nos fuimos para allá, decían los judíos puros. Los samaritanos, ustedes se quedaron acá, se mezclaron con otras naciones, acá quedó lo despreciable, lo cojo, lo manco, lo tuerto, lo que funcionalmente no servía en Babilonia, fue lo que quedó acá. Llegaron otras poblaciones, ustedes se juntaron con ellos, ustedes son judíos mezclados, ustedes son como una réplica triple A, una cosa así. Los judíos le decían al samaritano.
Y Dios pone al samaritano a que ayude al judío, rompiendo con estas barreras. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor Jesús es maravilloso. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él en la historia al samaritano, al maestro de la ley, le cambia todo para que entienda que la base de todo tiene que ser el amor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Iglesia, la manera de convertir a esos enemigos y volverlos nuestros prójimos es a través del amor. Y la pregunta final es una sola: ¿cómo estás de amor? Nosotros, ¿con qué ligereza decimos te amo? Pero con qué poca profundidad lo decimos también. O sea, lo decimos con ligereza, pero al decirlo no es profundidad. Hoy en día se dice te amo para manipular. Hoy en día se dice te amo sarcásticamente cuando queremos decir te odio. O sea, cuando a una persona le cae mal, es que yo lo amo mucho, es una bendición. Pero literalmente estás diciendo te odio, pero estás siendo sarcástico. ¿Cómo estás de amor? ¿Cómo estás de amor? Porque ese amor es muy necesario. Para esta generación y esta humanidad que tanto requiere del amor de Cristo, eso tiene que empezar a verse reflejado por el amor que nosotros tengamos a favor de las personas. Y aquí Mateo lo pone. ¿Ustedes creen que el chiste es amar a su vecino, a su amigo, al que le cae bien? Ahí no se beneficia en nada del reino. El chiste de esto está en que ustedes amen a las personas que les quieren hacer mal. Y yo sé que aquí todos nos estamos colocando en un problema y en aprietos y en apuros predicando de esto. Porque la persona que a uno le cae mal, uno prefiere ni determinarla, ni encontrársela, ni saludarla. ¡Ay, no! Que ni me lo encuentre. ¡Uy, no, no, no! Que se largue, que se vaya. Para la quinta porra, pero que se vaya. Hay que amar al enemigo. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer de nuestros enemigos nuestros próximos prójimos. Oramos. Señor, gracias. Señor, lo que tú nos acabas de dar no es nada sencillo. Porque nosotros vivimos dentro de este estuche llamado cuerpo y este cuerpo sí quiere venganza. Claro que sí. A nosotros nos gusta la sangre, no nos gusta colocar la otra mejilla, nos gusta que la persona pase y experimente lo que nosotros tuvimos que pasar y experimentar, porque nosotros somos vengativos. Y hoy tú nos estás instruyendo en esta predicación y nos estás diciendo al enemigo, o sea, al enemigo hay que amarlo y hay que orar por él y hay que bendecirlo. Y qué difícil que se ha convertido esto, Padre Celestial, porque nosotros no quisiéramos haber escuchado esto. Pero tu palabra dice que somos responsables de lo que escuchemos. Y yo sé, Padre Celestial, que si tú nos estás predicando de esto el día de hoy es porque tenemos que escucharlo. Que todas las personas que estén escuchando esta predicación entiendan que tienen que crecer en su nivel de amor, que la benevolencia y la misericordia hacia el enemigo no es negociable para tus hijos. Es un mandamiento y es algo obligatorio. Nosotros tenemos que amar a las personas que tanto nos han lastimado, así sea duro. Hoy con lágrimas en el alma, te decimos, perdónanos, porque nosotros, Padre Celestial, no hemos
no hemos hecho las cosas bien con las personas que nos han lastimado. Nosotros queremos pagar al ojo por ojo y al diente por diente. Y nosotros queremos que al que a hierro mata, a hierro muere. Pero hoy tu palabra nos ha dicho, oren por sus enemigos y bendíganlos. Hoy nosotros queremos levantar una oración final por todas las personas que nos han hecho daño y hoy decidimos perdonarlas. Así sea difícil. Ese hombre que abandonó para irse con otra familia, esa persona que te golpeó físicamente hablando, esa persona que abusó de ti sexualmente hablando, esa persona que lastimó tu corazón, esa persona que te dijo bueno para nada, esa persona aún cercana siendo familiar tuya que habló mal de ti. Hoy nosotros decidimos perdonar a las personas que tanto daño nos han hecho porque no podemos seguir caminando contigo teniendo odio y rencor en nuestros corazones. Ponemos delante de ti lo que nosotros somos y esta oración de perdón para que sea escuchada por ti, que tú quites la rabia, el enojo, esa animadversión que nos da cada vez que mencionamos, recordamos o nos imaginamos a esa persona que tanto nos ha lastimado y hoy empezamos a orar por ellos porque el mundo va a cambiar cuando nosotros como hijos de Dios amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos maldicen y bendigamos a quienes nos persiguen. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo y recuerden, el amor es la base de todo, así nos cueste aplicarlo. Bendiciones y fuerte abrazo.